César Fuentes, profesor asociado del área de Economía y Finanzas de SAN, está esta mañana en el Portal Financiero y lo hemos invitado para conversar acerca de esas presiones que señala la ministra Arauz, presiones de mayor gasto, ¿no es cierto? Y sobre todo asociado a este presupuesto del 2011 que ya ha sido formulado, que está siendo formulado y que va a ser presentado a fin de mes. Señor Fuentes, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va? A ver, la ministra Arauz ya en días pasados tuvo tal vez un intercambio de ideas o opiniones con el BCR cuando se le planteó, cuando el ente emisor le planteó a la ministra que modere un poco el gasto, porque de hecho se estaba viendo un incremento desmesurado en los primeros meses del año, se hablaba de un incremento bastante elevado. Luego la ministra salió a aclarar y dijo que ese incremento del gasto público vinculado con inversión estaba en 38%, solamente hasta el mes de junio, y que para el segundo semestre ese gasto iba a ser moderado a un 20% en promedio, debido a que el gasto vinculado al plan de estímulo económico estaba en fase final, estaba en 98% de avance, y ese 2% era pequeñísimo como para afectar, digamos, finalmente las cifras. A su criterio, y dado que estamos en un contexto electoral, ¿no es cierto?, y la ministra ya ha sido clara en el sentido de que se va a evitar por todo el medio, evitar que se incremente el gasto, ¿se está incurriendo en alguna falla? ¿Se está viendo algún tipo de incremento de pronto asociado al tema electoral, a las elecciones, como podría pensarse? Y de hecho, analistas ya lo han comentado así, aunque la ministra de Economía dice que no. Bueno, yo creo que tenemos que ver varios temas, ¿no? Uno, efectivamente, tenemos un aumento tanto de lo que es gasto corriente, vale decir, gastos en bienes y servicios, como gasto en inversión pública. Y son cosas diferentes. Uno afecta efectivamente el gasto corriente y otro hace un elemento positivo en la economía, que es la inversión en carreteras, autopistas y fundamentalmente lo que es obra pública. Lo que tenemos en el caso del MEF es el incremento en ambos conceptos, tanto el gasto corriente como el gasto en inversión. Y lo que tenemos, y creo que es preocupación de todos, es, si bien es cierto, las necesidades son, yo creo que claras, el tema es la calidad del gasto, es decir, realmente estamos utilizando esa cantidad de gasto en lo que es efectivamente necesario, y si hay una prioridad. Lo que justamente creo que hoy el Estado peruano tiene que modificar es de tener una percepción de fundamentalmente reducir los gastos a tener una gerencia adecuada de lo que es ese gasto. Es decir, lo que ha ocurrido en los últimos años es un incremento sustancial del tamaño del Estado peruano, pero no ha habido una correspondencia en lo que es los manejos de gerencia y calidad de gasto, y eso creo que es la principal preocupación de los analistas. Ahora, ¿esa calidad de gasto se puede medir? ¿Se puede saber, por ejemplo, si es que las obras que se están haciendo al interior del país son las que se requieren? Si hay una forma de saber si son obras que finalmente van a ayudar, ¿no es cierto?, que la economía se dinamice en algunas regiones, en algunos poblados del interior, pequeños caminos, pequeñas carreteras que pudieran servir para que justamente la oferta productiva de la sierra o de la selva pueda llegar hasta la costa, pueda ser exportada, por ejemplo. ¿Se puede saber, se puede monitorear eso? Efectivamente, lo que tenemos es que tímidamente el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un monitoreo, pero lo que vemos a nivel de opinión pública es que hay un desconocimiento de todo lo que es, primero, el tamaño de la inversión pública, y segundo, el costo y el beneficio que generaría eso. Claramente la intuición es, por ejemplo, que una carretera puede generar una menor cantidad de costo para pequeños productores, ya sea en la sierra o en la selva, inclusive en la costa, pero no hay una clara idea de cuál es el impacto final. El otro tema importante es que también tenemos que a nivel de gasto, si bien es cierto a nivel de gobierno nacional tenemos esa cantidad de gasto, tenemos una dispersión enorme en lo que es el gasto a nivel de municipios. Yo creo que el Perú es uno de los pocos países en la región que tiene una dispersión del gasto, por ejemplo, en 1.800 municipios, que hace primero muy difícil el monitoreo y segundo la calidad del gasto entre esa dispersión es muy pequeña. Entonces, ahí yo creo que hay un trabajo enorme que es del muy largo aliento de tratar de unificar los criterios de inversión tanto a nivel municipal, regional y nacional, para que primero no haya duplicación y segundo para que haya pues una calidad de gasto. Acordémonos que Perú, si bien es cierto, tenemos un crecimiento económico interesante en los últimos años, todavía somos un país que tiene enormes carencias. Ahora, un crecimiento sustentado, obviamente, en un año malo como fue el 2009, ¿no? De pronto son cifras que básicamente responden a un rebote, ¿no es cierto? Pero claro, también el último tramo del 2009 fue un año, el momento en que se comenzaba a recuperar la economía, por lo tanto se habla justamente que en ese segundo semestre veremos cifras tal vez de crecimiento un poco menores, ¿no es cierto? No a un nivel de 12%, pero tal vez un poco menores. Así es, lo que tenemos ahora, ¿qué está pasando a nivel global? Primero es, yo creo que un enfriamiento de los estímulos fiscales y monetarios, tanto en Europa como en Estados Unidos e inclusive China. China, que es el gran depositario de las exportaciones peruanas y es el segundo socio comercial más importante de Perú, hoy tiene una caída, no espectacular, pero sí
una caída en su crecimiento a niveles probablemente de 8 o 9 en lo que resta del año. Entonces lo que estamos enfrentándonos a nivel global es una economía bastante con menor crecimiento de lo que teníamos en el primer semestre del año, y eso lógicamente va a afectar a la economía peruana. Y lo segundo que tenemos es lo que señalabas tú, efectivamente hay un efecto rebote que se va a ver claramente en el tercer y cuarto trimestre del año. Correcto. La ministra Arauz también comentaba ayer, volviendo al tema justamente presupuestal, señalaba que este año se van a cumplir con las reglas fiscales si la obligación es no sobrepasar, dice ella, el déficit fiscal el próximo año de 1%, no se va a pasar de ese déficit fiscal. Es más, señala la ministra, si la obligación del Ejecutivo es que el crecimiento del consumo no sea mayor a 4% en términos reales, esa obligación se está cumpliendo. Y efectivamente son indicadores que en cierto modo podrían explicar cómo se comporta la economía en los siguientes meses. Y hablábamos al comienzo del tema del gasto vinculado a la inversión, ahora al tema presupuestal del 2011, y de hecho, y lo reiteramos, en épocas como esta, en épocas en que de pronto los diferentes pliegos demandan más recursos, convendría hacer un ejercicio y saber finalmente si este presupuesto que reclaman estas entidades es el adecuado y si es que finalmente van a ejecutar todo su presupuesto. Recordemos que estamos hablando de pliegos que de pronto no gastan todo lo que deberían gastar y están atrasados. Sí, yo creo que hay un tema fundamentalmente en el Estado peruano crítico, que es el tema de gestión. Nos vemos que durante muchos años el Estado peruano ha sido un Estado que ha recortado gastos, y hoy tenemos una bonanza que se ha reflejado pues en los últimos 4 o 5 años desde el punto de vista económico, que se refleja también en las arcas fiscales. Entonces lo que tenemos hoy es, a diferencia de otros años, relativamente abundancia de dinero, y lo que no tenemos es una capacidad de gestión. Yo creo que el MEF tiene que hacer un esfuerzo grande, primero por generar, ¿no es cierto?, ese dinero que ya lo tiene, y segundo es la capacidad de gestión en las instituciones, en los famosos pliegos presupuestarios. Y eso yo creo que es el principal problema y el principal obstáculo que tenemos en los próximos años. Claro, ella mencionaba, por ejemplo, que las demandas vienen de parte de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, de la Asamblea de Rectores de las universidades, por ejemplo, y son demandas nuevamente que pueden ser justificables, pero de pronto saber si es que los presupuestos de años previos han sido ejecutados a un 100%, porque a veces el retraso es tremendo y se habla pues que efectivamente, como usted decía, hay un tema de gestión. Así es, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los índices de corrupción, en el caso peruano, fundamentalmente están concentrados primero en gobiernos municipales y en una cierta medida en gobiernos regionales. Quiere decir, ahí tenemos un serio problema de gestión, al margen del bueno o mal manejo que tengamos. Y lo otro más importante es que los gobiernos regionales, por la Constitución peruana, no son generadores de impuestos también. Entonces tenemos un serio problema, que ellos son generadores de gasto, pero no de impuestos. Entonces la presión tributaria la tienen los municipios en una menor medida y el gobierno nacional en su mayoría. Entonces tenemos un serio problema de que por un lado no tiene la presión tributaria para efectivamente recaudar, pero sí tiene la presión política para gastar, y eso justamente es una ecuación complicada en el largo plazo. Justamente comentábamos al inicio del programa del segmento una encuesta que ha hecho Ipsos Apoyo, ¿no es cierto?, en coordinación con la CONFIE, por ejemplo, y Proética, acerca de que, por ejemplo, lo que señalaba ese informe es que el 80% de la población tolera la evasión del pago de impuestos. Es un ejemplo clarísimo justamente de lo que estábamos diciendo. Eso es palpable. Así es. No, lo que tenemos yo creo que también es, uno es que hay evasión y hay elusión tributaria, pero por otro lado también no hay un informe detallado qué cosa es lo que efectivamente gastamos. Yo creo que debe haber un trabajo de muy largo plazo de lo que es pedagogía, en lo que cosas son primero las obras públicas, qué genera, ¿no es cierto?, ese tributo, y dónde están efectivamente los resultados. Yo creo que justamente no solamente es un tema comunicacional, sino un tema también de que el Estado tiene que informar a sus ciudadanos dónde efectivamente estamos gastando y cuáles son los resultados palpables que tengamos. Bien, señor Fuentes, entonces vamos a estar pues a la espera de unas novedades. Todavía estamos algunos días más para que el presupuesto del 2011 sea conocido, así que sobre eso conversaremos más adelante y lo invitaremos para estos temas. Muchas gracias. Señor Fuentes, hemos estado con César Fuentes, profesor asociado del área de Economía y Finanzas de SAN. Me despido de ustedes hasta mañana viernes, como siempre, en el portal financiero a las 7:40 de la mañana. Permiso.